buenas tardes. Se abre la sesión pública ordinaria de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer punto, quisiera yo someter a la consideración de la sala la aprobación del acta de la sesión anterior. Si no hay ninguna participación, consulto si se aprueba en votación económica. Queda aprobada el acta por unanimidad de votos. Para esta sesión está previsto, en primer término, analizar los asuntos listados bajo la ponencia de la señora ministra Ríos Farjat. Por favor, señor secretario. Buenos días, señor ministro presidente, señora ministra, señores ministros. En primer lugar, solicito su autorización para dar cuenta de manera destacada con el asunto identificado con el número económico 7. Adelante, por favor. Asunto número 7. Juicio Ordinario Civil Federal 3, diagonal 2020. Tiene la palabra el señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Señoras, señores ministros, en este asunto me encuentro impedido ya que yo era presidente del Consejo de la Judicatura Federal cuando surge este litigio. Le ruego se sirvan calificar de legal mi impedimento. Gracias, presidente. Gracias a usted. Está a la consideración de la sala la causal de impedimento que hace valer el señor ministro Saldívar. Si no hay ninguna intervención, consulto si en votación económica se califica de legal el impedimento planteado. Por unanimidad de 4 votos, se califica de legal el impedimento planteado por el ministro Saldívar. De cuenta, señor secretario, con los puntos resolutivos que se proponen. Sí, señor. El proyecto propone, primero, es procedente la vía ordinaria civil federal en la que la parte actora acreditó parcialmente sus pretensiones y la parte demandada no justificó las excepciones y defensas que hizo valer ni su acción reconvencional. Segundo, se condena a la parte demandada al pago de los conceptos de saldo reconocido en el finiquito a favor de la parte actora, cantidades retenidas por los conceptos precisados en esta resolución, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia. Tercero, se absuelve a la parte actora de las prestaciones reclamadas en la acción reconvencional. Cuarto, no se hace condena en costas. Tome la votación, por favor. Ministro González Alcántara Carranca. Ministra Ríos Farjat. Con el proyecto. Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Ministro Pardo Rebolledo. Estoy a favor de los 3 primeros puntos resolutivos y en contra del punto resolutivo cuarto relativo a la condena en costas. Señor ministro presidente, le informo que existe unanimidad de 4 votos a favor de los resolutivos primero, segundo y tercero y que existe mayoría de 3 votos a favor del resolutivo cuarto. En consecuencia, se aprueba el asunto con esa votación. A continuación, solicito su autorización para dar cuenta de manera destacada con los asuntos identificados con los números económicos 2 y 3. Adelante. Asunto número 2. Amparo en revisión 397, diagonal 2022. Quejosa y recurrente, Maderas Conglomeradas, Sociedad Anónima de Capital Variable. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. Segundo, se sobresee en el juicio por las razones establecidas en esta resolución. Tercero, se reserva jurisdicción al tribunal colegiado en términos de esta ejecutoria. Tome la votación, por favor. Ministro Saldívar Lelo de la Rea. Con el proyecto. Ministro González Alcántara Carranca. En contra. Ministra Ríos Farjat. Con el proyecto. Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro presidente, le informo que existe mayoría de 4 votos a favor del sentido del proyecto. En consecuencia, se aprueba el proyecto por mayoría de 4 votos. Asunto número 3. Contradicción de criterios 359, diagonal 2022. El proyecto propone, primero, si existe la contradicción denunciada. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercero, dese publicidad a la tesis jurisprudencial en términos de la Ley de Amparo. Tome la votación, por favor. Ministro Saldívar Lelo de la Con el Rea. proyecto. Ministro González Alcántara Carranca. A favor. Ministra Ríos Farjat. Con el proyecto. Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Ministro Pardo Rebolledo. Yo estimo que esta contradicción de criterios es inexistente, por lo tanto voto en contra y anuncio voto particular. Señor ministro presidente, le informo que existe mayoría de 4 votos a favor del sentido del proyecto. Se aprueba el proyecto por mayoría de 4 votos. Finalmente, daré cuenta de manera económica con el resto de los asuntos. Adelante. Asunto número 1. Amparo en revisión 340, diagonal 2019. Quejosa y recurrente, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. El proyecto propone, primero, se sobresee en el juicio en términos de lo resuelto en esta ejecutoria. Segundo, en la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida. Tercero, la justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa. Cuarto, se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado del Conocimiento para que analice las cuestiones de su competencia delegada.
Asunto número 4. Amparo en revisión 1035/2019. Quejosa y recurrente, Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa. Tercero, se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado del Conocimiento para los efectos precisados en esta ejecutoria. Asunto número 5. Amparo directo en revisión 1285/2022. Terceras interesadas y recurrentes principales, CRS Morelos, Sociedad Anónima de Capital Variable y otra. Quejosa y recurrente adhesiva, Centro de Procesamiento y Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida. Segundo, es infundada la revisión adhesiva. Tercero, devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado del Conocimiento para los efectos precisados en esta resolución. Asunto número 6. Amparo directo en revisión 4928/2022, cuyos datos de identificación se omiten por estar clasificados como sensibles. El proyecto propone, primero, se desecha el recurso de revisión. Segundo, queda firme la sentencia recurrida. Asunto número 8. Recurso de reclamación 183/2022-11A. Recurrente, Fiscalía General del Estado de Morelos. El proyecto propone, primero, es infundado. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Es la cuenta, señor ministro presidente. Gracias, señor secretario. Están a la consideración de la señora ministra y los señores ministros los asuntos con los que se ha dado cuenta. Si no hay ninguna participación, consulto si se aprueban en votación económica. Se aprueban los asuntos por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. A usted, señor ministro. Buenos días, señor ministro presidente, señora Buenos ministra. días, señor secretario. De usted cuenta, por favor, con los asuntos listados bajo la ponencia del ministro Saldívar. Con gusto, señor ministro presidente. Asunto número 1. Daré cuenta de manera conjunta con los siguientes asuntos listados por esta ponencia. El asunto número 1, amparo en revisión 236/2020. Se omiten los datos por ser sensibles. El proyecto propone en los siguientes resolutivos. 1. Se revoca la sentencia recurrida. 2. Se sobresee en el juicio de amparo. Asunto número 2, amparo directo en revisión 5578/2022. De igual manera, se omiten los datos por ser sensibles y el proyecto propone los siguientes resolutivos. Número 1, se desecha el recurso de revisión. 2, queda firme la sentencia recurrida. Y 3, dese vista al Ministerio Público para los efectos precisados en esta resolución. A continuación, al tener los mismos resolutivos, mencionaré de manera conjunta los asuntos 3, 4 y 5. Recurso de inconformidad 19/2022, denunciante Hugo Jesús Flores Verástegui. Asunto número 4, recurso de inconformidad 40/2022, el denunciante es Pedro Renaldo Guzmán Farías. Y el asunto número 5 es el recurso de inconformidad 44/2022, el denunciante es Jesús Rivera García. De estos asuntos, los proyectos proponen los siguientes resolutivos. Es fundado el recurso de inconformidad. Número 2, se revoca la resolución recurrida, y número 3, remítase los autos al Juzgado de Distrito del Conocimiento para los efectos precisados en esta resolución. De igual manera, al ser los asuntos 6, 7 y 8 con los mismos resolutivos, voy a hacerlos mención de manera conjunta. El asunto número 6, el recurso de inconformidad 67/2022, el denunciante es José Diego Cárdenas Chaparro. El asunto número 7, recurso de inconformidad 76/2022, denunciante Juan Teófilo Huerta Figueroa. Y el asunto número 8, recurso de inconformidad 77/2022, el denunciante es Juan Antonio López Chávez. En estos asuntos, los proyectos proponen los siguientes resolutivos. 1, es fundado el recurso de inconformidad y 2, se revoca la resolución recurrida. Es todo. Consulto, señor ministro Sí, ponente. se tendrían que ajustar los resolutivos en los 6 asuntos, señor presidente, en los términos de los 3 primeros que dio cuenta la señora secretaria. Entonces, tomaríamos los resolutivos de los 3 primeros para la totalidad de los asuntos relativos a recursos de inconformidad. ¿Podría usted repetir los puntos resolutivos? Claro. Sería... Número 1, es fundado el recurso de inconformidad. 2, se revoca la resolución recurrida.
Y 3, remítanse los autos al Juzgado de Distrito del Conocimiento para los efectos precisados en esta resolución. Correcto. Esos serían los puntos resolutivos para los asuntos listados con los números del 3 al 8 que ya han sido identificados por la señora secretaria. Están a la consideración de la sala los asuntos con los que se ha dado cuenta. Si no hay ninguna intervención, consulto si se aprueban en votación económica. Quedan aprobados los asuntos por unanimidad de voto. Muchas gracias. Gracias, ministro. Por favor, señor secretario, de usted cuenta con los asuntos listados bajo mi ponencia. Con gusto, señor ministro presidente. En primer lugar, solicito su autorización para modificar el orden de la lista y dar cuenta de manera destacada con el asunto listado con el número económico 5. Adelante, por favor. Asunto número 5, impedimento 40/2022. Los datos de las partes se omiten por estar considerados como sensibles. El proyecto propone, primero, no se califica de legal el impedimento. Segundo, no se impone multa a la parte promovente. Tome la votación, por favor. Ministro Saldívar de Con el proyecto. Ministro González Alcántara Carranca. Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Ministro Pardo Rebolledo. A favor. Ministro presidente, le informo que existe unanimidad de votos a favor del sentido del proyecto. Se aprueba el asunto por unanimidad de 4 votos. Con su autorización daré cuenta conjunta con el resto de los asuntos en el orden establecido. Adelante. Asunto número 1, amparo directo en revisión 5876/2022. Quejo soy recurrente Francisco Javier Tejeda Ramírez. El proyecto propone, primero, se desecha el recurso de revisión. Segundo, queda firme la sentencia recurrida. Asunto número 2, contradicción de criterios 323/2022. El proyecto propone, primero, sí existe la contradicción de criterios denunciada. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercero, dese publicidad a la tesis jurisprudencial en términos del artículo 219 de la Ley de Amparo. Asunto número 3, contradicción de criterios 368/2022. El proyecto propone, único, no existe la contradicción de criterios denunciada. Asunto número 4, conflicto competencial 258/2022. El proyecto propone, primero, sí existe el conflicto competencial. Segundo, se declara legalmente competente el segundo tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 21º Circuito. Tercero, remítanse los autos al tribunal colegiado declarado competente para los efectos legales conducentes. Asunto número 6, recurso de reclamación 186/2022-CA. Recurrente Fiscalía General del Estado de Morelos. El proyecto propone, primero, es procedente pero infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Asunto número 7, recurso de reclamación 194/2022-CA. Recurrente Fiscalía General del Estado de Morelos. El proyecto propone, primero, es procedente pero infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Asunto número 8, recurso de reclamación 1036/2022, recurrente Lorena Berenice Camacho López. El proyecto propone, primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Es la cuenta, ministro presidente. Gracias, señor secretario. Están a discusión los asuntos. Si no hay ninguna participación, consulto si se aprueban en votación económica. Quedan aprobados por unanimidad de votos. Gracias. Con permiso. De cuenta, señora secretaria, por favor, con los asuntos listados bajo la ponencia del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con mucho gusto, ministro presidente, y para tal efecto informo a la sala que por instrucciones del ministro ponente quedan en lista los asuntos 4 y 5 que corresponden respectivamente al amparo directo en revisión 2170 de 2022 y al amparo en revisión 82 de 2022. Ahora, ministro presidente, solicito su autorización para cambiar el orden de la lista y dar en primer lugar cuenta con el asunto identificado con el 8 en la lista. Adelante. 8, recurso de inconformidad 23 de 2022, recurrente Norberto Santos Moreno Olivares. El proyecto propone, primero, se revoca la resolución recurrida. Segundo, devuélvanse los autos al tribunal colegiado del conocimiento para los efectos precisados en esta resolución. Tome la votación. Sí, señor. Señor ministro Saldívar Lelo de la Con el Rea. proyecto. Señor ministro González Alcántara Carranca.
Señora ministra Ríos Farjat. Con el proyecto. Señor ministro Gutiérrez Ortiz A Mena. favor. Señor ministro presidente Pardo Rebolledo. A favor. Ministro presidente, le informo que en este asunto existe mayoría de 4 votos a favor de la propuesta. Queda aprobado el asunto por mayoría de 4 votos. Ministro presidente, con su autorización ahora doy cuenta con el resto de los asuntos de manera económica y conforme al orden previsto en la lista. El asunto 1, amparo directo en revisión 4024 de 2021, quejosa Visión Textil 21, Sociedad Anónima de Capital Variable, recurrente secretario de Hacienda y Crédito Público como tercero interesado en el juicio de amparo. El proyecto propone, primero, se deseche el recurso de revisión, segundo, queda firme la sentencia recurrida. 2, amparo directo en revisión 631 de 2022, quejoso y recurrente cuyos datos de identificación se omiten al estar clasificados como sensibles. El proyecto propone, primero, se deseche el recurso de revisión, segundo, queda firme la sentencia recurrida, tercero, se ordena dar vista al Ministerio Público por los actos de tortura denunciados. 3, amparo directo en revisión 4826 de 2022, recurrente Juan Domínguez Cruz por conducto de Antonia Domínguez González en su carácter de tercero interesado. El proyecto propone, primero, se deseche el recurso de revisión, segundo, queda firme la sentencia recurrida. 6, contradicción de criterios 35 de 2022. El proyecto propone, primero, si existe la contradicción de criterios denunciada, segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tercero, dese publicidad a la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución. 7, contradicción de criterios 312 de 2022. El proyecto propone, único, es improcedente la contradicción de criterios denunciada. Finalmente, el 9, solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 652 de 2022. El proyecto propone, primero, esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ejerce su facultad de atracción para conocer del asunto solicitado. Segundo, devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado de Circuito solicitante. Es la cuenta, señor ministro presidente. Gracias, señora secretaria. Están a consideración de la sala los asuntos con los que se ha dado cuenta. Si no hay ninguna intervención, consulto si se aprueban en votación económica. Quedan aprobados por unanimidad de votos. Gracias. Gracias, señor. De cuenta, por favor, señor secretario, con los asuntos listados bajo la ponencia del señor ministro González Alcántara Carranca. Buenas tardes, señor ministro presidente, señora ministra, señores ministros, con gusto. De manera previa informo a la sala que por instrucciones del señor ministro Juan Luis González Alcántara Carranca queda en lista el asunto identificado con el número económico 2 que corresponde al amparo en revisión 388/2022. Queda en lista el asunto. A continuación y con su autorización, señor ministro presidente, doy cuenta conjunta con el resto de los asuntos en el orden establecido en la lista. Asunto número 1, amparo en revisión 517/2022, quejoso y recurrente, Holiday de México, Sociedad Anónima de Capital Variable. El proyecto propone, primero, se sobresee el juicio de amparo respecto al artículo 100, párrafo tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Segundo, se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado de Origen para los efectos precisados en esta resolución. Asunto número 3, amparo en revisión 243/2022, quejoso y recurrente, titular de la Delegación del Estado de México del Instituto de la Defensoría Pública. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa. Tercero, se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado de Origen en términos de esta ejecutoria. Asunto número 4, contradicción de criterios 262/2022. El proyecto propone, único, no existe la contradicción denunciada. Asunto número 5, conflicto competencial 287/2022. El proyecto propone, primero, si existe conflicto competencial. Segundo, el segundo tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito con residencia en Jalapa, Veracruz, es legalmente competente para conocer del asunto que se precisa en esta ejecutoria. Tercero, remítanse los autos al tribunal colegiado declarado legalmente competente para su conocimiento y efectos legales conducentes. Cuarto, denúnciese la contradicción de tesis señalada en el último apartado de esta ejecutoria por conducto de la presidencia de esta primera sala. Asunto número 6, recurso de reclamación 180/2022-CA, recurrente, Poder Ejecutivo de la Ciudad de México. El proyecto propone, único, queda sin materia el presente recurso de reclamación. Asunto número 7, recurso de reclamación 1017/2022, recurrente Jesús Antonio Altonar Reyes. El proyecto propone, primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el auto recurrido. Es la cuenta, señor ministro presidente. Muchas gracias, señor secretario. Están a discusión los asuntos con los que se ha dado cuenta. Si no hay ninguna intervención, consulto si se aprueban en votación económica.
quedan aprobados por unanimidad de votos. Habiéndose agotado la lista de los asuntos para ser discutidos en la sesión del día de hoy, me permito convocar a la señora ministra y a los señores ministros para la próxima, que tendrá verificativo el miércoles 1 de marzo a la hora de costumbre. Se levanta la sesión.